Joe Gardner es un profesor de música de escuela secundaria en Nueva York que sueña, desde niño, con convertirse en un pianista de jazz profesional, una pasión heredada directamente de su padre y cultivada durante años en secreto, mientras su madre, Liva Gardner, dueña de una sastrería, insiste constantemente en que abandone esa idea poco estable y se conforme con la seguridad de un empleo fijo como maestro de tiempo completo. Ese mismo día, la directora del colegio le informa a Joe que finalmente será contratado de forma permanente como profesor de música, una noticia que debería alegrarlo, pero que en realidad representa para él el cierre definitivo de la puerta hacia su verdadero sueño artístico. Sin embargo, justo cuando Joe se resigna a aceptar esa nueva estabilidad laboral, recibe una llamada de uno de sus antiguos alumnos, Corley, ahora baterista profesional, informándole que la reconocida saxofonista de jazz Dorothea Williams necesita urgentemente un pianista para su cuarteto esa misma noche, ya que su músico habitual quedó fuera de disponibilidad. Joe acude de inmediato a la audición, y a pesar de los nervios evidentes frente a una figura tan respetada dentro del circuito de jazz neoyorquino, logra impresionar a Dorothea con su interpretación, obteniendo finalmente la oportunidad que llevaba esperando toda su vida: tocar esa misma noche en un show real dentro del club Half Note. Eufórico por la noticia, Joe llama a su madre para contarle la noticia y, distraído por la emoción del momento mientras camina por la calle revisando su teléfono, cae accidentalmente dentro de un pozo de obra abierto en plena vía pública, golpeándose severamente en la caída. El impacto provoca que su alma se desprenda por completo de su cuerpo físico, iniciando un ascenso automático a través de una escalera mecánica luminosa que conduce directamente hacia el más allá, una especie de portal cósmico representado como una luz intensa hacia la cual las almas de los recién fallecidos avanzan de forma inevitable. Aterrado ante la perspectiva de morir justo el mismo día que finalmente consiguió la oportunidad musical de su vida, Joe entra en pánico e intenta resistirse activamente al proceso, forcejeando contra la corriente que lo empuja hacia la luz final. En medio de ese forcejeo desesperado, Joe cae accidentalmente fuera de la escalera mecánica, precipitándose en caída libre hacia un espacio completamente distinto conocido como el Gran Antes, una dimensión etérea de tonos pastel y formas abstractas donde las almas que todavía no han nacido reciben las características de su futura personalidad antes de ser enviadas a la Tierra para comenzar su vida física. Dentro de esta nueva dimensión, Joe es confundido de inmediato por los consejeros del lugar, figuras abstractas de líneas simples, todas identificadas bajo el mismo nombre genérico de Jerry, quienes asumen erróneamente que se trata de un mentor asignado para guiar a una de las almas todavía sin nacer. Joe es entonces emparejado con el alma número 22, una entidad particularmente cínica y resistente que lleva un tiempo extraordinariamente largo dentro del programa de preparación del Gran Antes, habiendo rechazado sistemáticamente a absolutamente todos los mentores previos asignados para ayudarla, incluyendo figuras históricas como Copérnico, Abraham Lincoln, la Madre Teresa y hasta el mismísimo Carl Jung, sin lograr jamás completar su chispa personal, el elemento final necesario para obtener su pase oficial hacia la Tierra y comenzar su propia vida. 22 se muestra completamente desinteresada en la posibilidad de vivir alguna vez, argumentando que ha presenciado a lo largo de los siglos suficientes ejemplos de vidas humanas fallidas, dolorosas o decepcionantes como para no sentir ningún atractivo genuino hacia la experiencia de nacer. Joe, desesperado por encontrar la forma de regresar a su cuerpo antes de perder definitivamente su oportunidad musical esa misma noche, decide intentar convencer a 22 de completar rápidamente su chispa personal, descubriendo en el proceso que el pase resultante de esa chispa completada podría, potencialmente, servirle a él mismo para regresar directamente a la Tierra en lugar de utilizarlo la propia 22. Con ese objetivo en mente, ambos escapan juntos del área designada del Gran Antes, ingresando accidentalmente a una zona restringida conocida como el Zona Cero, un espacio abstracto habitado por almas completamente perdidas, cuya obsesión desmedida con ciertos aspectos de la vida terrenal las mantiene atrapadas en un estado de ansiedad constante, representadas visualmente como monstruos alargados que deambulan sin control por el lugar. En medio de esa zona, ambos se topan con Moonwind, un místico excéntrico que en la vida real trabaja como hombre anuncio disfrazado en las calles de Nueva York, pero que dentro de esta dimensión se dedica a navegar los límites entre planos existenciales a bordo de un barco espiritual, acompañado de una tripulación de otros místicos dedicados a la meditación trascendental. Moonwind les explica que puede ayudarlos a regresar al mundo físico utilizando la energía residual generada por su propia práctica de meditación, permitiéndoles cruzar de regreso hacia la Tierra a través de un pasaje espiritual. Sin embargo, el intento no sale exactamente como Joe esperaba. Al cruzar de vuelta hacia el plano físico, su alma termina alojándose por error dentro del cuerpo de un gato de terapia, que se encontraba en la habitación del hospital donde su propio cuerpo permanece en coma, mientras que 22, en lugar de quedarse atrás como estaba previsto, termina siendo arrastrada también hacia la Tierra, ocupando por accidente el cuerpo original de Joe. Con los cuerpos completamente intercambiados, Joe atrapado dentro de un gato, y 22 controlando torpemente el cuerpo humano de Joe por primera vez en su existencia, ambos se ven obligados a colaborar para revertir la situación. Localizan nuevamente a Moonwind en su identidad terrenal como hombre anuncio, quien acepta ayudarlos esa misma noche a completar el proceso de intercambio de regreso a sus cuerpos originales, aunque el procedimiento requiere tiempo, obligando a Joe y a 22 a pasar el resto del día conviviendo juntos dentro de esos cuerpos equivocados mientras esperan el momento adecuado. Durante ese día compartido, 22, sin experiencia previa alguna en cuerpo humano, se enfrenta por primera vez a sensaciones básicas completamente nuevas para ella. El sabor de la comida, el sonido ambiental de la ciudad, la sensación del viento, o algo tan simple como caminar con torpeza por las calles de Nueva York. Cada una de estas experiencias, insignificantes para cualquier persona común, provoca en 22 una fascinación genuina y creciente, comenzando a cuestionar por primera vez en su larga existencia la posibilidad de que la vida terrenal pudiera ofrecerle algo de valor después de todo. En paralelo, Joe, atrapado dentro del cuerpo del gato, intenta desesperadamente mantener el control de la situación, mientras observa con frustración cómo su propio cuerpo humano es manejado torpemente por una entidad que ni siquiera desea vivir la vida que él tanto anhela recuperar.
Buscando resolver simultáneamente su problema financiero inmediato, Joe descubre que debe conseguir dinero urgentemente para poder pagar el servicio de una peluquería local, Cortes de Death, donde Joe es cliente habitual y donde termina teniendo una conversación reveladora con Death, el barbero, sobre los propios sueños frustrados de este último, quien alguna vez soñó con convertirse en veterinario antes de conformarse con su oficio actual. Ambos personajes visitan también la sastrería de Liva, la madre de Joe, en un intento de conseguir apoyo económico. Durante esa visita, 22, todavía dentro del cuerpo de Joe, sostiene sin saberlo una conversación extremadamente honesta y vulnerable con Liva, revelando accidentalmente las inseguridades reales de Joe sobre su carrera musical, lo que genera un acercamiento emocional inesperado entre madre e hijo, además de que Liva finalmente accede a prestarle a Joe el traje que necesita para su presentación esa noche en el club de jazz. A medida que transcurre el día, 22 comienza a experimentar auténtico disfrute en actividades cotidianas como caminar por un parque pisando hojas secas, comer un trozo de pizza por primera vez, o simplemente escuchar música ambiental en la calle, acumulando estas pequeñas experiencias como fragmentos genuinos de felicidad que comienzan a acercarla, sin que ella misma lo note conscientemente, a completar finalmente la chispa que llevaba siglos sin lograr definir dentro del gran antes. Mientras tanto, dentro del gran antes, Terry, una contadora cósmica extremadamente meticulosa, encargada de llevar el conteo exacto de las almas que entran y salen de cada dimensión, detecta una discrepancia numérica en sus registros tras la fuga de Joe y 22 del área designada. Decidida a corregir el error en sus cuentas a toda costa, Terry emprende una búsqueda activa para localizar a ambas almas fugitivas y devolverlas forzosamente a su lugar correspondiente dentro del sistema, apareciendo en distintos momentos de la trama como una amenaza constante que persigue a Joe y 22 a través de los límites entre ambos planos existenciales. Llegada finalmente la noche del concierto, Joe, todavía atrapado dentro del cuerpo del gato, entra en pánico al ver que se acerca la hora límite para llegar al club de jazz, mientras 22, cada vez más reticente a devolverle el control de su propio cuerpo a Joe tras haber descubierto lo satisfactorio que puede resultar simplemente existir y sentir el mundo físico, resultando en una discusión intensa que termina con 22 huyendo del lugar, todavía dentro del cuerpo de Joe, hacia una estación de metro cercana. Finalmente, Terry logra interceptarlos dentro de la propia estación, arrastrando forzosamente tanto a Joe como a 22 de regreso hacia el plano espiritual. 22 descubre con sorpresa que su chispa personal, buscada sin éxito durante siglos, finalmente se ha completado, permitiéndole obtener su insignia de pase hacia la Tierra. Sin embargo, en lugar de celebrar ese logro compartido, Joe reacciona con amargura y frustración, insistiendo bruscamente en que la chispa de 22 no representa un verdadero propósito de vida descubierto por ella misma, sino simplemente el resultado directo de haber experimentado, de forma prestada, las pequeñas alegrías cotidianas dentro del propio cuerpo de Joe. Dolida profundamente por esas palabras, 22 le arroja a Joe su insignia recién completada antes de alejarse devastada. De regreso en su propio cuerpo, Joe corre directamente hacia el club de jazz Half Note, llegando por muy poco margen justo a tiempo para su presentación junto al cuarteto de Dorothea Williams. La actuación resulta un éxito rotundo, con Joe tocando el piano exactamente como siempre soñó, cumpliendo finalmente el objetivo que había perseguido durante toda su vida adulta. Sin embargo, al finalizar el show, mientras el resto de los músicos celebran la presentación con normalidad, Joe experimenta una sensación inesperada de vacío, dándose cuenta de que alcanzar finalmente su sueño musical no le proporciona la plenitud absoluta que siempre imaginó que sentiría en ese momento exacto. Joe, obsesionado durante años con alcanzar un destino final específico, pudo haber estado ya viviendo, sin notarlo, los verdaderos momentos significativos de su propia existencia día a día. Motivado por esa reflexión, Joe decide regresar al gran antes, con la intención de disculparse formalmente con 22, pero al llegar descubre que se convirtió en un alma perdida. En un intento desesperado por ayudarla a recuperar su forma original, Joe utiliza sus propios recuerdos personales para calmar a la versión monstruosa de 22. Joe, en un momento de vulnerabilidad genuina, admite abiertamente frente a 22 que se equivocó al descalificar sus experiencias recientes, reconociendo que las pequeñas alegrías cotidianas que ella experimentó ese día sí constituyen, en efecto, razones legítimas y suficientes para querer vivir, y con esto, 22 logra nuevamente recuperar su pase a ir a la Tierra. Consciente de que su propio pase de regreso a la vida fue obtenido de forma irregular, aprovechando originalmente la insignia completada por 22 en lugar de la suya propia, Joe se prepara para enfrentar las consecuencias de esa situación frente a los consejeros del gran antes. Sin embargo, estos, conmovidos por el crecimiento personal genuino que Joe demuestra haber experimentado a lo largo de toda su travesía, deciden ofrecerle una segunda oportunidad inesperada, la posibilidad de regresar definitivamente a la Tierra para continuar viviendo su propia vida, esta vez con una perspectiva completamente renovada sobre lo que realmente importa día a día. Si te gustó este resumen, suscríbete al canal, déjanos tu like, y cuéntanos en los comentarios qué parte del resumen te gustó más.